Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En ese momento Jesús va a cerrar el rollo y va a decir, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Y parecen buenas noticias, ¿no? Pues son buenas nuevas de salvación, en este caso para Jerusalén, para Sión. Sin embargo, continúa el versículo 2 diciendo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Y después continúa a consolar a los enlutados, a cambiar las cenizas por un óleo agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada vez que hablemos del día del Señor, vamos a ver esta dualidad. El día del regreso de Cristo es un día grande y terrible. Es el día del favor y es el día de la venganza. ¿Lo puedes ver? Cada vez que un profeta va a hablar del día del Señor va a decir, ese día va a ser extraordinario, pero va a ser difícil. Jesús va a decir que la angustia de esos días va a ser una angustia como nunca se había visto antes. Se lo va a llamar los últimos 3 años y medio como la angustia de Jacob, porque Israel va a ser angustiado por la persecución del anticristo en el contexto de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. ¿Me seguís hasta acá? Por eso los profetas, por eso Apocalipsis 6 dicen, ¿y quién podrá sostenerse en pie en el día de su venida? Por eso hay una frase que nosotros siempre decimos en misión, que es que este mensaje de alguna manera te va a hacer temblar. Pero es preferible temblar hoy para estar de pie en aquel día que mantenernos de pie en nuestras seguridades hoy y ese día ser de los que tiemblan. Entonces, estudiar los últimos tiempos nos permite ver la planificación de Dios para el cumplimiento de sus planes. Maxwell va a decir que fallar en planificar es un plan para fallar. No sé si conocen a John Maxwell, un erudito en el liderazgo. Dice que si fallamos en planificar, lo que estamos haciendo es teniendo un plan para fallar. Y Dios no falla nunca. Por eso Él estableció un plan. 150 capítulos en tu Biblia, un 26% hablan del día del regreso de Jesús. Por cada mención de la primera venida de Jesús, hay 8 menciones de la segunda venida en la palabra de Dios. Fíjate si no será importante para Jesús. ¿Entendés que un 26% de la palabra habla de este tema? Y Dios va a decir, este es el plan que yo tengo. Yo planifiqué la restauración de todas las cosas. La cruz es una parte del plan de Dios. La cruz en sí misma no es el plan de Dios. Amo la cruz. ¿Cuántos aman la cruz? ¿Cuántos aman la sangre de Jesús que se derramó por todos nosotros? Gloria a Dios por eso. Pero la cruz no es el plan en sí mismo, la cruz es parte del plan redentivo de Dios. La buena noticia, el Evangelio, no solamente es que Jesús murió en una cruz, sino que resucitó, está vivo hoy en día y un día va a venir a reinar sobre toda la tierra, va a juzgar la maldad, la va a exterminar de la tierra y vamos a reinar juntamente con Él todas las naciones de la tierra. ¿Amén? ¿Cuántos creen esto realmente? Vamos a ver a Jesús físicamente, vamos a gobernar con Él. Eso es lo que dice nuestra Biblia. Miren, a Pedro le van a decir, Pedro va a hablar de esto, y van a decir, no escuchen a aquellos que van a empezar a burlarse socarronamente diciendo, ¿y qué del día de su venida? ¿No es que ya venía? ¿No ven que son fábulas esas cosas? Para muchos serán fábulas, para mí es la verdad de Dios. Yo un día voy a ver al Rey en su completa hermosura, como dice Isaías 33. Y aunque hoy veo la tierra desde lejos, un día la voy a pisar y voy a disfrutar del plan ejecutado de Dios. Y yo quiero ser parte de esa ejecución. ¿Amén? Jesús, decí conmigo, Jesús no es un predicador exagerado. Si Jesús dice muchos, es. Si Jesús dice pocos, es. Jesús no es un predicador exagerado. Viste que los predicadores exageramos un poquito, ¿sí o no? Yo no sé acá su pastor. Yo a veces cuento historias y mi esposa me dice, Rafa, cada vez es más grande esa historia. Empezó con que caminaste 10 cuadras y ahora ya caminaste 10 kilómetros, Rafa. Dejá de agregarle ceros a la historia, ¿no? A veces los predicadores, bueno, yo no, de ninguna manera, pero a veces los predicadores podemos ser un poco exagerados. Pero Jesús no exagera, Jesús habla verdad. Por eso cuando Jesús dice que el día de su venida va a ser un día temible, es porque muchos van a temer en ese día.
Esta pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie?, no es una exageración por parte de los profetas o de los apóstoles. El escenario que se va a manifestar en los últimos tiempos llegará a tal dificultad que Jesús mismo lo calificó como un tiempo sin precedente. De vuelta, Jesús no es un predicador exagerado. Fíjate lo que dice Mateo 24, 21. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuántos creen que Jesús no es un predicador exagerado? Entonces Jesús nos está alertando, en esos días va a haber una tribulación tan, pero tan bestial que nunca sucedió ni nunca sucederá. Sin ponernos en sensacionalistas, porque no creo que a esto se refiera el versículo, Jesús va a hablar también de que en el contexto de su venida no solamente habrá guerras y rumores de guerra, sino que verán imágenes escandalosas, imágenes, ¿cómo dice? Imágenes terroríficas, no, pero no me acuerdo. No me acuerdo exactamente del término, pero como imágenes terroríficas, escandalizadoras. Y el otro día escuchaba leía un portal de noticias y decía que un grupo de periodistas habían ido al kibutz donde había entrado Hamás en Israel y que no podían sacar fotos del terror que estaban viendo. Dicen que no tenían permiso moral para fotografiar y documentar el escándalo de depravación y de odio que había quedado registrado en ese lugar. O sea, cosas que nunca se habían visto antes son las que vamos a empezar a ver en el contexto del regreso de Cristo. ¿Me seguís hasta ahí? Dice, en las naciones la Biblia remarca que serán años de un intenso sacudimiento. Los pueblos serán confundidos por Babilonia, por el sistema. Dice, la manifestación final del sistema que vio sus orígenes en la Torre de Babel va a encontrar su máximo esplendor en este tiempo. Ageo 2, 6 al 7, hoy hablamos un poquito de eso, va a decir, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Lo puedes ver ahí? Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Apocalipsis 17, 1 y 2 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra el sistema, contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Déjame explicar un poquito esto para ponernos en contexto. Lo que está viendo Juan es el juicio de Dios sobre un sistema que engañó a muchos dentro y fuera de la iglesia y que los invitó a beber de una copa que parecía dulce, pero que al final iba a saber amarga. La multiplicación de la inmoralidad sexual, del pecado, la multiplicación de un sistema antisemita y un sistema antidios va a llegar a tal punto que va a haber como una especie de religión en común en la cual todos van a estar de acuerdo en perseguir, por ejemplo, al pueblo de Israel y a los cristianos. O sea, eso es lo que relata la palabra de Dios. Nosotros tenemos un estudio, el cual quiero invitarte, que se llama Generación Inconmovible. Es una semana de entrenamiento en febrero. Muchos han venido y tocamos punto por punto cada una de las profecías. Si hay algo que yo te estoy diciendo y no lo entendés, después nos sentamos, te lo puedo explicar con su base bíblica correspondiente. Y también tenemos misiononline.com, cursos de Apocalipsis y de panorama de los últimos tiempos para poder profundizar sobre este tema si realmente te interesa. ¿Cuántos creen que es un tema importante de profundizar? ¿Amén? Estamos viviendo en estos tiempos, necesitamos prepararnos para estos tiempos. Claro, en las naciones va a pasar esto. Mientras en las naciones esta falsa religión babilonia va a empezar a captar a muchos con las banderas de la igualdad, con las banderas de la tolerancia. Vos fíjate que si vos ahora como cristiano te pones en contra del aborto, te pones en contra del movimiento LGTBI, ahora es I, siempre va mudando, pero si te pones en contra, estás totalmente descorazonado, estás fuera, estás mal, sos un precámbrico, un obsoleto, etcétera, etcétera, etcétera. La corriente de Babilonia va a seguir creciendo y va a haber
tal inmoralidad que la palabra de Dios va a decir que los pecados van a llegar hasta el cielo. Como fue la intención inicial cuando se empezó a construir la Torre de Babel, que el deseo y el propósito era llegar hasta Dios. Los pecados del hombre van a llegar hasta el cielo y ahí vendrá un Dios justo a juzgar la maldad de la tierra. Pero mientras esto pasa en las naciones, en la iglesia también vamos a tener problemas. Tanto Jesús como las cartas apostólicas advierten que muchos van a tropezar y que va a haber una gran apostasía y que esa va a ser una de las señales más grandes de que estamos en los últimos tiempos. Mateo 24:10, de vuelta, Jesús no es un predicador exagerado. Mateo 24 está hablando del escenario previo al regreso de Jesús. No está hablando de otro escenario. Mateo 24 nace con la pregunta de los discípulos, preguntándole, ¿y cómo será el día de tu venida? Y él empieza a explicar. Y Mateo 24:10 va a decir, en aquel tiempo muchos, decid conmigo muchos, se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Segunda Tesalonicenses, Pablo en el versículo 3 va a decir, nadie os engañe de ninguna manera, porque el día del regreso de Jesús, porque está hablando de eso, no vendrá sin que antes venga lo que Jesús habló, que es la apostasía. Entonces la apostasía, la gran apostasía que viene sobre la iglesia es una señal inequívoca del regreso inminente de Jesús a la tierra. Y vos decís, ¿esto es una buena o una mala noticia? No sabés qué decir, ¿no? ¿Es una buena o una mala noticia que va a haber hermanos que van a apostatar de la fe? Es una mala noticia, claro. Es una mala noticia. Y nuestro trabajo es crecer en el entendimiento de las Escrituras para que muchos de esos hermanos que sin entendimiento van a apostatar con entendimiento decidan seguir firmes y no ser sacudidos en medio de los juicios que van a ser derramados sobre la tierra. ¿Ok? Ahora, de vuelta, pueden ver a Jesús, un predicador no exagerado, diciendo, cuidado, muchos en aquel tiempo van a apostatar y se van a traicionar y se van a odiar los unos a los otros. En medio de este tiempo de conflicto en las naciones y en la iglesia, Jesús nos dejó una clave para permanecer. Hoy hablábamos un poquito. ¿Cuál es la clave para permanecer? Es como el anticuerpo, la vacuna, ¿no? Venimos de una pandemia y la vacuna era algo que deseábamos. No me voy a meter en el lío de antivacunas y provacunas, pero en fin, ponele que todas las deseábamos, la vacuna, y llegó y pudimos salir afuera, etcétera, etcétera. El anticuerpo que nos va a permitir mantenernos de pie en el día de la confusión para muchos es haber desarrollado un estilo de vida similar a Jesús. El sermón del monte es el anticuerpo que Dios nos deja. Es como el plan de batalla, de alguna manera, para los hijos de Dios, para poder permanecer de pie en días difíciles. Por eso en el sermón del monte se nos va a instar a ser irreprensibles, como hablábamos hoy hace un ratito, ¿se acuerdan, no? A no amar al dinero, al ser generoso, al no juzgar las limosnas de otros. Va a hablar de un montón de cosas. A no odiar, a poner la otra mejilla. ¿Se acuerdan, no? El sermón del monte dice, si uno te pega en una mejilla, ¿vos qué tenés que hacer? Darle la otra. ¿Cuántos dicen amén? Ok, necesito un voluntario para hacer la práctica. Es que te creo a vos. Pero te creo y te tengo miedo, porque si vos me llegás a devolver con esa manito... Ahora, ¿qué pasa si en la calle venís caminando? ¿Vos cuál es tu nombre? Sebastián. Viene Seba caminando en la calle y para un flaco, ¿vos te llamas Sebastián? Sí. ¡Plá! Seba lo va a mirar a los ojos, con sus ojos brillosos cargados de Jesús, y va a decir, bueno, ahora golpea en la derecha. Va a pasar eso, ¿no, Seba? Ponele en una de esas. Qué lejos estamos. ¿Cuánto todavía tenemos que trabajar? Y se está levantando una iglesia inofendible. ¿Y saben qué? Nos ofendemos por cualquier cosa. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de 4 dinámicas que Jesús va a alertar que tenemos que estar preparados para vencer en los últimos días. El sermón del monte, como hablábamos hace un ratito, es la constitución del reino de los cielos. Mateo 7, 24, 27 va a decir, cualquiera pues que oye estas palabras, mis consejos de cómo caminar como un hijo de Dios y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, la tierra fue sacudida
Sin embargo, su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Solo aquellos que formen y desarrollen un carácter semejante al carácter de Jesús van a poder estar de pie en el tiempo más difícil de la historia. Déjame contarte una historia como para amenizar. Me han dado mucha información, muchos versículos y una historia para poder entender lo que estamos viviendo. Me fui de vacaciones a Chile. Tengo amigos allá y me invitaron a pasar unos días con la familia y estuvimos en un lugar que se llama Concón, que es muy bonito. Un lugar muy bonito, la verdad que impresionante. Dios nos bendijo de una manera increíble. Fuimos con el auto y llegamos ahí, estaba bárbaro, estamos en un edificio. Yo sufro mucho de vértigo, ¿no? ¿Saben lo que sí? Vértigo, ¿no? Se dice lo mismo acá, ¿no? Salvo en las montañas rusas me gustan. No sé por qué es, pero me subo arriba de una escalera y tengo vértigo. Y el edificio era de 25 pisos. Cuando yo lo vi y miré la llave, dije, Señor Jesús, que sea un piso acorde a mis problemas. Era el piso 5, bien. ¿Estamos bien? Al otro día nos invitaron a comer del edificio de enfrente, eran 2 torres en espejo y eran en el no lo puedo ni decir, mirá, del miedo que me agarró. Era en el último piso, el piso 25. Y era todo una gente con muchos recursos, y era toda la planta, y tenías todo 360 ahí para mirar todo alrededor. Y la gente estaba loca colgada del balcón ahí, tocándole la mano a Dios, básicamente, por la altura. Y yo estaba abrazado a la mesa. Yo no puedo explicar el show que hice. Porque encima tenía que subir en el ascensor y el ascensor era vidriado para que vos puedas mirar hacia afuera. Yo estaba tirado en el piso del ascensor. Me bajé arrastrándome en el piso 25. Puede que haya exagerado un poquito, ya se los dije. Pero en fin, ahí estábamos. Y un día estaba con un amigo de allá, de Viña del Mar. Y miro para el costado y veo que había una construcción, ¿no? Un edificio. Estaban construyendo una nueva torre. Y era extraña esa construcción porque estaban en los cimientos y había como esferas, como círculos, que eran las bases del edificio. En Argentina no se construye así. Le pregunto a mi amigo, ¿qué onda esto? ¿Qué es esta pelota? No sé cómo se llama, ese círculo que hay ahí, que no entiendo nada. ¿Por qué construyen así? Me dice, no, pasa que las construcciones en Chile tienen que ser construcciones antisísmicas, porque Chile tiembla. No me lo habían dicho cuando fui. Me estaba enterando en ese momento. Yo, ¿cómo tiembla? Tiembla. ¿No escuchaste del terremoto de tal que murió tanta gente y del otro que murió tanta otra gente? No. Dice, no, sí, acá tiembla. Dice, ¿pero qué? ¿Cada 10, 4? No, todo el tiempo tiembla. En estos días seguramente va a temblar. Y yo le empiezo a preguntar, ok, buenísimo, y cuando tiemble, ¿qué hago? Porque claro, uno que en Argentina no tiembla nunca. En Argentina es plano, todo llano, no hay una montaña ni loco. Donde vivo yo es todo llanura. La llanura pampeana se lo llama, no tiembla ni de casualidad. Y le digo, yo la única información que tenía sobre el terremoto es que si temblaba tenías que hacer que, a ver si saben. No saben tampoco ustedes, ¿no? Estaban en el horno como yo. No, a mí me habían dicho que te tenías que poner en las cosas así de la casa, ¿no? Porque se va a caer el edificio, pero esa parte no. No entiendo por qué. O decía, otra información que tenía que te tenías que poner abajo de un colchón. ¿No? Te pones abajo de un colchón, ¿no? Donde te acostás, sí. Un colchón. Y claro, 25 pisos se te caen arriba, pero el colchón amortigua la caída. O sea, ninguna de mis grandes ideas me iban a hacer salvarme la vida, ¿no? Y yo en un momento le digo, ¿pero y qué hago si empiezo a temblar? Me dice, nada. ¿Cómo nada, negro? Digo, está temblando la tierra. ¿Cómo nada? Veo que se mueve todo.
¿qué hago? Dice, no, nada. ¿Pero por qué nada? O sea, pero tiembla la tierra, tengo que bajar, me bajo por la escalera y no por el ascensor, me tiro a la pileta, no sé. Dice, nada, porque este edificio está preparado para soportar cualquier temblor. Y vos sabés que Dios me empezó a hablar ahí. Porque la esperanza de esa gente no es que la tierra no tiemble, sino que su seguridad está puesta en el fundamento. Su esperanza no es que la tierra no vuelva a temblar, sino tienen la seguridad de que su casa está edificada con los materiales correctos, sobre las bases correctas, y aunque la tierra tiemble, van a permanecer de pie. Y quiero decirte que la esperanza de la iglesia de los últimos tiempos, de la iglesia de la cual nosotros somos parte, no es que la tierra no sea sacudida, no es que no vengan juicios, no es que no crezca la maldad. La esperanza de la iglesia de los últimos tiempos está puesta en su fundamento, que es Cristo, y en edificar con los materiales correctos, como nos decía el apóstol Pablo. ¿Amén? Entonces, ¿quién podrá mantenerse en pie en el día de su venida? Jesús va a decir, yo les voy a dejar las herramientas para poder construir vidas antisísmicas, ministerios antisísmicos y una cultura antisísmica que cuando todo tiemble, permanezca de pie. ¿Amén? ¿Amén? Dáselo fuerte a Jesús. Yo formo parte de un instituto de capacitación y entrenamiento de cristianos, de líderes y músicos que se llama Misión. Tenemos un cuarto de oración que se llama Betania. Los invito a conectarse, es gratuito en YouTube. Todos los viernes de 8 de la mañana a 8 de la mañana del sábado, 24 horas de continuo estamos adorando e intercediendo. Lunes, martes, miércoles y jueves de 10 a 12 también tenemos nuestro cuarto abierto. Yo creo que esa es una edificación antisísmica. Y cuando todo sea sacudido y Jesús venga a la tierra, Misión va a ser un lugar donde se va a honrar el nombre de Jesús. Yo creo que esta iglesia es una construcción antisísmica. Y si sabemos levantarla con los materiales correctos, cuando todo sea sacudido y todo caiga, este ministerio va a permanecer de pie y este lugar va a ser un lugar de adoración al Cordero. ¿Ven? Hacelo fuerte. ¿Te gusta esto? ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Es mucha información o me van siguiendo? ¿Bien? Ok. Vamos a hablar un poquito de definiciones de carácter. ¿Qué quiere decir? Porque, a ver, hablamos de que el anticuerpo es Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, la constitución del reino de los cielos, la expresión del carácter de Cristo a través de sus palabras. Ahora, ¿qué es el carácter? Y me gustaría que tomes nota de esto, por lo menos que lo puedas leer cuando te den las notas. Carácter es la motivación interna a hacer lo correcto en todo tiempo, conforme a las más altas normas de comportamiento, es decir, la palabra. O sea, ¿qué es el carácter? Es la motivación interna a hacer siempre lo correcto según la verdad de Dios. Entonces, carácter no solamente es no decir malas palabras delante de la gente, que después, cuando la gente no te ve, puedes decir cualquier cosa. Carácter es la motivación interna a tener un celo por obedecer su palabra. Un carácter sólido se manifiesta en una persona que tiene celo por guardar los mandamientos de Dios, por guardar las Escrituras. Las motivaciones son pero tan importantes. Por eso David en el Salmo 139 va a decir esto, ¿no? O sea, escudriña mi corazón, anda bien profundo y decime si hay en él camino de perversidad. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero ¿sabes qué, Señor? Yo tengo tanto celo por hacer tu voluntad que te ruego, vení, metete adentro mío, escudriñá mi corazón. Mostrame si hay en él camino de perversidad y guíame por la senda justa. Claro, David había entendido este secreto. David había entendido que no era solamente obedecer a Dios, sino tener el deseo ferviente y el celo por alinear sus motivaciones a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántas motivaciones en nuestras vidas a veces, si se tradujeran en hechos delante de las personas, nos avergonzarían? ¿Cuántas motivaciones en nuestra vida hoy no responden a los altos estándares
de la palabra de Dios. Ojo, no te estoy retando, te estoy desafiando a prepararte, a temblar ahora para que en ese día, cuando todo sea sacudido, seas una persona antisísmica que se mantenga de pie ante la dificultad. Si tuviera acá una botella de Coca-Cola, una lata de Coca-Cola, y estuviera predicando y estuviera agitando la lata de Coca-Cola, y de repente agarrara a Seba y le digo, Seba, toma, te agarré de punto, me aprendí tu nombre, fuiste. Y le digo a Seba, ¿querés tomar? ¿Seba la abriría inmediatamente? ¿Por qué no la abrirías inmediatamente? Claro, parece una lata igual a la otra. Pongo dos latas, una agitada y otra no agitada adentro, y parecen lo mismo. Pero ante el primer quiebre, la primera endija, la presión de las motivaciones quedan expuestas. ¿Y no es así en nuestras vidas? Que tratamos de guardar la compostura, pero este sistema nos agita. O hay gente que te agita, ¿sí o no? Dios bendiga a esa gente, ¿no? No sos vos, yo te quiero. Pero ¿viste esa gente que está todo el tiempo agitándote? Perdón, agitándote y vos, ¡ay, gloria a Dios! ¡Ay, qué lindo! Yo te bendigo, aleluya. Y llega un momento que te agarró en un día donde tenés una pequeña fisura y explotás. Y lo que trataste de tapar, pero no de sanar, queda expuesto. Jesús nos anuncia, nos advierte que va a venir un momento donde las pequeñas grietas que hoy no nos exponen nos van a dejar expuestos. Por eso necesitamos preparar nuestros corazones. Por eso necesitas escudriñar tu corazón. Por eso esto no se trata solamente de tener una buena apariencia de piedad. Pablo va a destruir a las personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Son personas que parecen una lata normal, pero que ante la primera endija expresan todo su furor, todo el enojo que hay adentro de ellas. El carácter es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve, porque hay alguien que siempre nos ve. Claro, nadie acá se pondría a decir malas palabras, o nadie acá se pondría a mirar pornografía. Pero el carácter no es no hacerlo dentro del cuerpo de Cristo o no hacerlo en un lugar público. El carácter es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve. Cuando estamos solos, cuando en realidad somos nosotros mismos. Perdón que sea un poco crudo para hablar, pero somos grandes, ¿no? Podemos hablar con crudeza y poder denunciar las artimañas del enemigo que quieren venir a corromper nuestras vidas. El carácter es la respuesta sabia ante la presión de una situación difícil. Déjame leerte Apocalipsis, perdón que no se los pasé, me van a matar, las chicas me van a matar. Estoy haciendo desastre todo el tiempo. Apocalipsis 13, versículos 7 hasta el 10. Va a decir, y se le permitió, está hablando de las dos bestias, acá está hablando también, lo tenemos ahí, está hablando también de este tiempo de tribulación sobre la tierra. Dice, bueno, y lo leo ahí, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Para explicarte esto que parece una paradoja o parece algo como un contrapunto de la voluntad de Dios, va a haber un tiempo donde Dios le va a dar permiso a Satanás a que engañe a las personas. No es que va a engañar solamente a los que tienen su corazón corrompido, no es que va a engañar a todos, pero se le va a dar permiso a hacer guerra inclusive contra los santos, inclusive muchos van a morir y eso va a llenar de temor la tierra. ¿Por qué? Porque el tiempo de zaranda o el tiempo de sacudimiento de la tierra, lo que en realidad quiere expresar es lo que hay en el interior, porque Dios nunca va a juzgar el pecado si no es que el pecado se expone. Entonces, en ese momento, Satanás va a exponer el pecado en el corazón de los hombres y Satanás va a hacer guerra contra los santos y algunos van a caer en ese tiempo. Ahora vamos a ver cómo lo dice Apocalipsis 13. Seguimos. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, escucha bien, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
¿Me seguís hasta ahí? O sea, ¿a quiénes engañó Satanás? A los que no se habían preparado, a los que no tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. Seguimos. Si alguno tiene oído, seguimos. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Explicarte, déjame ese versículo ahí, porfa. ¿Qué es lo que va a decir Jesús a través de esta expresión? Va a decir, si alguno tiene que ir cautivo, vaya cautivo. Si alguno de los santos es capturado, vaya capturado. Si alguno tiene que morir a espada, que a espada muera. ¿Saben qué? En ese tiempo, escuchá, me encanta esto, lo dice Benjamín Núñez, que es un maestro impresionante de IHOP, una casa de oración que hay en Kansas City. Me encanta decir Kansas City, no sé por qué, pero eso de decir City me siento como que sé inglés, ¿no? Es no because, es todo lo que sé. Pero Benji va a decir esto, ese tiempo de expectación va a estar tan cercano a ver a Jesús cara a cara que va a valer más que nunca esta expresión del apóstol Pablo. Y para los que vivan en ese tiempo, el vivir va a ser Cristo y el morir, ganancia. Te apunta con un revólver, dame el balazo. Todo bien. Cierro los ojitos, los abro, veo a Jesús, ¿me entendés? Dame el balazo, va a decir, ¿no? Y va a decir esto, Jesús va a decir, si alguno tiene que ser cautivo, vaya cautivo. Si alguno tiene que morir a espada, con gusto morirá a espada, porque aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Me seguís hasta ahí? Oh, siento como hay algo que se está soltando en esta noche. Dios está denunciando la mentira de Satanás de que todo desierto es malo, que todo dolor es malo. No, a veces hay dolores, a veces hay cautividades, a veces hay muertes que nos acercan más a Jesús. ¿Ok? Mira esto. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra paciencia? Paciencia es fidelidad bajo presión. Lo que está diciendo Jesús en este capítulo es que en este escenario que te estoy hablando, de persecución a los santos y a la iglesia, de Satanás con toda su maldad explícita, siendo en contra de Israel y en contra de los cristianos, va a decir, hey, en ese momento los que sean llevados cautivos den gloria a Dios. Los que tengan que morir a espada, mueran a espada, porque ahí se va a ver la fidelidad bajo presión de los santos de Jesús. Porque ahí se va a ver aquellos que se han preparado para el tiempo de la prueba y en medio de la presión no se les ha encontrado ninguna endija y se han mantenido fieles. Y yo quiero ser parte de eso. Ni hablar que Apocalipsis también nos va a relatar de que hay recompensas específicas y especiales, galardones guardados solamente para los mártires. Y que ser mártir en ese tiempo va a ser una honra, va a ser un gozo. Hoy ya hay sangre de mártires que están hablando en Medio Oriente, pero en ese tiempo va a haber mucha sangre de mártires que va a predicar el Evangelio hasta que haya una gran cosecha y termine viniendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Yo me quedaría acá en Apocalipsis y seguiría hasta Apocalipsis 19, haría un curso de Apocalipsis y sería muy feliz. Pero vamos a seguir con la prédica. ¿Lo están disfrutando, sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Llegamos a la mitad, ¿estamos bien? Ok. Puedo mentir también, yo sí, Jesús no, pero yo puedo ser exagerado. Quizás no estamos tan en la mitad. Pero bueno, Jesús nos va a hablar de 4 batallas que se van a librar en el corazón de las personas. De vuelta, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes van a ser fieles bajo presión? Aquellos que venzan en estas 4 batallas. Si Jesús habló de 4 específicas batallas que van a ser trampas, lazos, que van a tratar de engañar y de entorpecer el caminar de la iglesia, Jesús, que es un predicador, que no es exagerado, nos da la indicación de que tenemos que prepararnos con herramientas, con armas que Él nos va a dar para poder vencer en estas 4 áreas. Y la primera batalla es la batalla en la lujuria.
Hoy hablamos un poquito acerca de esto. ¿Qué es la lujuria? Es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. Es el exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Lucas 21:34 lo relata de esta manera y a mí me encanta y quiero que lo podamos ver juntos. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros. ¿Qué día es ese? El día del juicio, el día del favor, pero el día de la venganza. Ya saben Apocalipsis, ¿se dan cuenta, no? Perdón que me estoy quedando sin voz. Ahora, fíjense 3 cosas, 3 alertas. Glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. Solo te voy a hablar de la primera. Glotonería en su original representa el exceso de indulgencia. Es el exceso de permisos. Es el evangelio superficial, es el evangelio de la gracia, siempre gracia y solo gracia. La gracia de Dios es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros necesitamos responder con fidelidad. La glotonería es el exceso de indulgencia, es darte permisos de más. Es pisotear la sangre de Jesús, es diluir la pureza del evangelio. Es decir, bueno, caí, pero Dios me perdona. Y claro que sí, y todas las veces que caigas levántate, porque Dios es bueno. Pero va a llegar un momento donde no va a haber más tiempo y el que no se haya preparado va a quedar expuesto. Pero si tengan cuidado, porque aquellos días, los días de mi venida, van a ser similares a los días de Noé, donde muchos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y vino de repente el diluvio sobre ellos y ninguno se salvó. ¿Puedo dar un dato de color chiquitito? ¿Sí? Se lo compartí al pastor el otro día. Acompáñame, poneme Génesis 11, porfa. Recuerden lo que estoy diciendo. Jesús dice, el día de mi venida va a ser similar a los días de Noé, donde muchos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamientos, hasta que vino sobre ellos el diluvio y ninguno se salvó. Génesis 6, 11, si no lo tenemos lo busco acá, no hay problema. Génesis 6, 11. Ahí estamos. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena. Escucha, va a decir esto y después va a emitir el juicio. Es decir, la tierra estaba tan llena de violencia que yo tuve que venir a juzgarla. ¿Saben cuál es la palabra que en hebreo se traduce como violencia? La palabra es Hamás. ¿Saben quién es Hamás, no? Es este grupo terrorista que hizo los ataques sobre Israel. No quiero poner sensacionalista, pero es una extraordinaria coincidencia, ¿no? La tierra estaba tan llena de Hamás que Dios tuvo que intervenir. Y en los últimos días, que van a ser similares a los días de Noé, la tierra estará tan llena de Hamás. Hamás en hebreo significa... se los quiero, a ver si lo puedo encontrar acá. Sí, lo tengo acá. Hamás en hebreo significa violencia, mal, daño, crueldad, agravio, afrenta, forjar contra, iniquidad, injuria, injurioso, robo, violencia, malvado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en árabe, Hamás significa celo. Así como Babel en acadio significaba puerta de Dios, pero en hebreo significaba confusión. Hamás, que para los árabes significa celo, desde el lenguaje de Dios, que fue en el cual se escribió las escrituras, significa violencia, significa daño. Perdón, pero necesitaba compartirlo en algún momento. No sé cómo lo metí, pero espero que haya entrado bien, ¿no? Pero en ese momento la tierra va a estar tan llena de violencia, con un exceso de indulgencia, con una tolerancia que no viene del amor de Dios, sino que viene de la injusticia. Escúchame bien esto. Si yo le digo a una persona que está en pecado, bueno, yo te recibo tal cual sos, yo te amo como sos, Jesús te ama como sos, parece que estoy empatizando, pero la estoy condenando a una eternidad sin Cristo. ¿Me seguís en eso? Si yo le digo a alguien que está siendo adúltero o infiel, hey, no importa, Dios te ama, sos tan bueno,
Yo quiero empatizar contigo. Tiene apariencia de piedad. Parece que eso es amor, pero en realidad es odio. Porque lo estoy condenando en la eternidad sin Dios. Bueno, esa va a ser la cultura de la Babilonia que va a reinar en ese tiempo. Una cultura de tolerancia cimentada en el odio. Y va a llegar un momento donde el odio se va a manifestar visceralmente. Entonces debemos dejar la glotonería. Digo esto después de haberme comido un silpancho doble mixto ayer a la noche, ¿no? Espero que Jesús no se haya referido a eso específicamente, ¿no? Pero, Dios mío, qué grande que era ese silpancho. Pero no voy a dejar de lado. Debemos dejar la embriaguez, que es beber de la copa de este sistema. Y los afanes de esta vida. ¿Sabes qué? Juan lo va a decir, lo va a traducir como el deseo de tener cosas. Ahora lo vamos a ver, mira. Ahora fíjate, la parábola del sembrador, tampoco se los pasé este versículo, tranqui, lo leo nada más. Hablando de la semilla que cae en los espinos, lo veíamos ayer, dice, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje. Si vos te pasás toda tu vida con el deseo de tener cada vez más, eso va a ahogar el mensaje del Evangelio, porque ¿sabes qué? Cuando todas estas cosas pasen, adivina quiénes van a ser los primeros que van a perder todos los privilegios. Y si sustentaste tu vida en el tener cosas, en el acumular riquezas, cuando todo eso te sea quitado, ¿vas a mantenerte de pie o vas a ser derrumbado? Entonces Jesús exhorta, dice, hey, no sean como esa semilla que cae en espinos, porque los afanes de esta vida van a robar el poder de lo que fue sembrado en ti. Y Él nos advierte. 1 Juan 2:16 habla de lo mismo. Dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas cosas son las que el mundo nos ofrece. Malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Yo no sé qué versión estoy hablando. Es otra versión, claramente, no es Reina Valera, ¿no? Pero fíjense, dice, malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Díganme que esas tres cosas no son tres principios reinantes de nuestras sociedades. Quiero tener todo. Salió la nueva heladera que hace hielo en forma de Mickey. La quiero. La quiero. Salió esto, salió aquello. Lo necesito, lo quiero, lo quiero. El deseo de tener cosas va a terminar ahogando la fe de muchos. No seas uno de los que terminan ahogados por tener prioridades incorrectas en tu vida. ¿Cómo combatimos la lujuria y los afanes de esta vida y la inmoralidad sexual? Desarrollando un carácter sobrio. Así conmigo, desarrollando un carácter sobrio. Ser moderado, ser templado, tener dominio propio, saber decir hasta acá, con esto me basta, me es suficiente. No confundir bendición con ambición. Dios te bendiga y Dios te quiere bendecir económicamente y no tengo el evangelio de la prosperidad. No te voy a decir que si sembrás 10 vas a cosechar 100. No estoy diciendo esto. Dios te quiere bendecir y quizás te quiera bendecir económicamente, pero hay que saber contentarse en Él. No es lo mismo ser bendecido que ser ambicioso. Y te lo dice alguien que salió de esa ambición. Sinceramente, amaba generar recursos, era bueno para generar recursos. Y Dios me cambió. Y Dios me procesó durante muchos años. Yo era vendedor en una empresa muy grande de construcción en Argentina. Y Dios me pidió ese trabajo. Y tenía un sueldo en dólares, con lo que eso significa en Argentina, tener un sueldo en dólares. Y Dios me pidió ese trabajo y me dijo, yo quiero tratar con tu corazón, porque ¿de qué me sirve que tengas tantas cosas si no estás haciendo tesoros en el reino de los cielos? Y no es que te estoy pidiendo ofrenda, no es que la estoy pasando mal, estoy bien. Dios me bendice y gracias a ese trabajo me compré mi casa, mi auto, mi yate. No, mentira. Un yate no. Porque tenía un barco, ¿no? Pero Dios procesó eso en mi vida. Y Dios quiere procesar esto en la iglesia. Aprendamos a diferenciar lo que es bendición de lo que es ambición. Una persona que no se queda en la búsqueda de la bendición, sino que va a buscar al que bendice
es una persona con un carácter sobrio. Si buscándolo a Él Dios te llena de regalos, gloria a Dios. Pero si pretendés buscar a Dios por medio de tu ambición a las cosas de este sistema, en algún momento, cuando todo sea sacudido, vas a ver grietas alrededor tuyo. Me encanta cómo Pablo se lo dice a Timoteo. Ahí Timoteo 6:6. Le agregué 1000 versículos a los chicos, perdón. ¿Les molesta que hable de muchos versículos? No. Timoteo 6:6 va a decir: gran ganancia es la piedad acompañada con el contentamiento. ¿Lo tenemos ahí? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Saben qué es piedad? Piedad, lo podés ver, el misterio de la piedad, podés ver muchas cosas y los originales que se utilizan para esta palabra. El original griego que se utiliza para piedad, no recuerdo cuál es su pronunciación, pero quiere decir esquema del Evangelio. Plan de Dios, ponele. Y Pablo le va a decir a Timoteo, gran ganancia es abrazar los planes de Dios y aprender a disfrutarlos y contentarse con ellos. Yo quizás pudiera sentir un poco de envidia acá por Carlos, cuando me contaba todas sus experiencias con el estudio y que no tenía que estudiar para sacarse dieces y todo lo que, y cómo aprobaban. Y yo lo escuchaba y decía, qué lindo, Carlos, qué lindo. Ojalá me hubiese tocado a mí eso, ¿no? Ahora, gran ganancia es abrazar el plan de Dios y aprender a contentarte con cuál es la porción que Dios quiere que edifiques. Yo no me voy a comparar con Carlos. Dios va a usar a Carlos. Siento tan fuerte esto sobre tu vida, Carlos. Porque Dios te dio una mentalidad de gobierno y no estoy diciéndolo para quedar bien. Yo veo en vos una mentalidad de gobierno. Veo en vos como diseños del Padre que Él va a poner en tu corazón y que a través de ellos vas a bendecir a muchos. Veo como un esquema que Él te da que alimenta a generaciones. Hay una sabiduría de lo alto que no es tuya y vos lo sabes, que no te pertenece porque viene de Dios. Y esa sabiduría no solamente es para los estudios y para los negocios, sino que Dios te va a dar una gracia para que puedas construir el reino desde el lugar donde Dios te puso. Y sabes que te veo sonriendo. Siento muy fuerte esto sobre tu vida, que Dios quiere no solamente seguir derramando de esa sabiduría, sino darte la facultad de disfrutar. Es como si hubiese una oración en tu corazón en la cual vos le pedías, Señor, dame la facultad de disfrutar. Dios dice, hijo, yo te voy a llevar a mi ritmo y te voy a dar la facultad de disfrutar todo lo que yo pensé y lo que soñé para vos en el nombre de Jesús. Amén. La gloria a Dios por el plan que tiene para Carlos. No es el mío. Pero si Carlos no abraza ese plan con contentamiento, si yo no abrazo ese plan con contentamiento, me pierdo esa ganancia. Ahora, Pablo le va a decir, hey, en el Evangelio hay sufrimiento. En el Evangelio hay dolor, pero gran ganancia es abrazar la piedad con alegría. Yo no sé cuál es la historia que te tocó vivir, pero gran ganancia es abrazar la voluntad de Dios para tu vida con contentamiento. Eso nos vuelve sobrios. Eso nos vuelve profundos y no superficiales. Y me encanta que va a seguir ese versículo 7, y va a decir, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. ¿De qué está hablando Pablo? Más adelante va a decir, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Le va a decir, Timoteo, no te dejes engañar por este sistema. No te cargues de afanes en esta vida. Gran ganancia es abrazar nuestra asignación
con alegría en el corazón. ¿Amén? Es un mensaje difícil, pero vale la pena. ¿Amén? ¿Sí? Tenemos que aprender a pelear la batalla contra el pecado. Pecado es todo aquello que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Dios. Cada vez que pecas, le estás demostrando a Dios que no estás satisfecho en Él. Si mi corazón está satisfecho en Dios, ¿por qué voy a errar al blanco? De hecho, pecado es eso, es errar al blanco. Hay una frase de Piper que habíamos anotado ahí. La felicidad no es el resultado de las circunstancias, sino del carácter y de la comunión con Dios. Segunda batalla. Ayúdame, amigo, así podemos avanzar. ¿Están cansados? ¿No? Pégale un codazo al que está al lado y decir, despertate. Pégale. ¿No? No, porque después te la devuelve, ¿no? Está muy bien, hombre sabio. Segunda batalla, la ofensa. Dice la palabra de Dios que muchos se van a ofender en los últimos tiempos con estas dinámicas. Mateo 24:10 lo leíamos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La falta de entendimiento bíblico y de los tiempos proféticos van a hacer que muchos se ofendan. Lo hablamos un poquito ayer, ¿se acuerdan, no? Que cuando venga el juicio sobre la tierra, muchos van a decir, no, el Dios que yo serví toda mi vida no es un Dios malo, es un Dios bueno. Ese no es el Dios verdadero. Se van a ofender contra Él y van a apostatar de su fe. No es que Dios era tan bueno. No es que Dios sanaba todas las enfermedades, curaba todas las dolencias. Va a llegar el día donde eso va a suceder. Pero quizás te toca atravesar un desierto y vos tenés un poco de ofensa en tu corazón. Y en ese momento el desierto va a ser tan árido que muchos se van a ofender contra Dios. La falta de claridad del cuadro final nos va a ponernos a discutir los trazos que Dios va a dar. Es necesario, escuchá, es necesario que la maldad sea expuesta para que la maldad sea juzgada, para que la maldad sea erradicada y para que la verdad reine por siempre y para siempre. Y es necesario, va a decir Jesús, que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Si estás viviendo tribulación, estás ante la oportunidad de heredar una porción de Cristo en tu vida, de heredar una porción del reino en tu vida hasta que la heredes por completo. ¿Qué pasó, amigo? Desconectaste todo para conectar la compu. ¿Vos te parece, amigo? Desenchufé hasta el piano. Ok, seguimos. Creer en un evangelio sin desierto nos va a llevar a pactar con Egipto. ¿Cómo desarrollamos esta batalla con un carácter manso y humilde? Déjame hablarte de la importancia de desarrollar un carácter manso y humilde. Nuestra humildad es pobreza de espíritu. ¿Qué es humildad? Es reconocer que no puedo solo. Te tengo de punto ahora vos, Carlos, pero hoy hablábamos y Carlos me decía, cada vez que iba a rendir un examen y pensaba que era fácil, me iba más o menos. Pero cuando yo decía, Señor, no puedo solo, sos vos en mí, Dios lo exaltaba, ¿no? Y así te ha pasado en un montón de cosas, ¿no? Cuando la canchereaste, Dios te dejó expuesto, ¿sí o no? Y de repente, cuando vos dijiste, no puedo solo, usame, ahí se manifestó. Porque Dios ama al quebrantado del corazón. A Él lo atrae el quebranto de corazón. Entonces, la humildad nos conecta con Dios, nos vuelve dependientes. Bienaventurados, va a decir el Sermón del Monte. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y la mansedumbre nos conecta con la gente. Mansedumbre es docilidad de carácter. Mansedumbre es poder empatizar con las personas. Es poder ver el oro en un ceba. La agarré de vuelta. Pero ver ese oro, yo te dije ayer, y se lo decía hoy a los pastores, hay oro adentro tuyo. Hay que purificar todo lo que Dios quiere purificar y
Y hay un corazón que Dios quiere quebrar como se quebró ayer. Pero desde el quebranto de tu corazón vos vas a guiar a muchas personas. Porque Dios puso su mano de elección sobre tu vida. Y amo esto, de poder empatizar con la gente. Es el carácter manso y humilde, que es lo que Jesús habla. Jesús, ¿qué dice? Aprendan de mí solo una cosa, no te pido todo. Quieren sanar enfermos, yo les voy a dar dones. Quédense tranquilos que eso me voy a encargar. Pero de mí aprendan una cosa. Sean mansos y sean humildes. Aprendan a depender de Dios en todo. Jesús va a decir, yo no hago nada que no veo hacer al Padre. Yo no digo nada que no oigo decir del Padre. La pobreza de espíritu en Jesús manifiesta su humildad, pero al mismo tiempo era el ser más manso de la tierra. Y en medio del tiempo más difícil, y sintiendo el dolor de los clavos en las manos y en los pies, Él miró a todos los que estaban insultándolo, escupiéndolo y deseándole la muerte, y miró al cielo y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mansedumbre lo llevó a la máxima expresión de empatía, y su humildad lo mantuvo en el centro de la voluntad de Dios. Necesitamos aprender tanto de su humildad como de su mansedumbre, para aprender a traducirlo en nuestras relaciones personales. Mira, hermanos, este versículo que dice, ¿cómo puedo decir que amo a Dios, que no veo, si no amo a mi hermano, que sí veo? Es tan literal para este tiempo. Si tu corazón está lleno de queja con tu hermano, lleno de enojo, lleno de ofensa, ese espacio no lo puede ocupar Dios. Y desde ese lugar no estás amando a Dios. Por más que estés siguiendo una rutina religiosa. Dios quiere extirpar la crítica, la ofensa y el enojo de la iglesia. Una iglesia antisísmica es una iglesia que no se ofende, que pone la otra mejilla. Que si le piden que lleven la capa una milla, la lleva 2. Y lo hace con gusto, con deleite. Es una iglesia que no intenta hacer justicia por mano propia, porque ha creído en el juez justo que va a juzgar a toda la tierra. Es una iglesia que no le desea el mal a nadie, sino que le desea el bien a todos. ¿Querés ser parte de esa iglesia? Ya estoy terminando. Tercer punto, temor. Muchos se van a dejar en esos tiempos dominar por el temor debido a todo lo que Dios va a permitir que suceda sobre la tierra, sin comprender que Dios expone el pecado antes de juzgarlo. Ahora, el perfecto amor echa fuera el temor. Muchos en ese momento van a decir, yo no puedo creer en un Dios así. Se van a atemorizar. Pero aquellos que hayan cultivado el primer amor, ese perfecto amor va a extirpar, va a expulsar todo temor. Siento muy fuerte sobre sus vidas. Y quizás ya terminemos la prédica acá, después les paso las notas. Pero ¿cuál es su nombre? ¿Tu nombre? Gianfranco. ¿Y? Gisela, ¿pueden ponerse de pie? Tómense de las manos. Pero yo siento como el perfecto amor va a echar fuera el temor en sus vidas. Cierren sus ojos, por favor. Señor, yo ahora te pido que sobre Gisela puedas derramar el perfecto amor que echa fuera todo temor. Yo te pido que la sanes, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Pero sobre todo que pongas la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y el gozo de saber que su mayor esperanza es verte cara a cara, como nuestra mayor esperanza. Yo te pido que pongas en ellos la fortaleza, Señor, de atravesar este desierto juntos. Sin temores, con la paz de saber que el perfecto amor es el que los guía. Yo echo fuera toda mentira de Satanás, toda duda que Satanás haya sembrado en ellos. Y declaro tu verdad, esa verdad que no avergüenza, Señor.
La verdad es sabernos amados por vos, sabernos en el centro de tu plan. Señor, sana su cuerpo, pero también sana sus corazones, para poder atravesar el día de prueba en el nombre de Jesús. Y como iglesia, danos la gracia de poder abrazarlos y de poder caminar con ellos en este tiempo, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a terminar. Ya es tarde, perdón. Se hizo tarde. Espero que esto te haya dejado hambre para seguir profundizando en esta historia tan impresionante. La palabra de Dios es una historia de amor entre un Dios eternamente bueno y sus hijos rebeldes. Acá está escrito tu nombre, acá está escrito el mío. Acá están tus dudas resueltas. Acá están las herramientas que necesitas para luchar contra todo lo que vos hoy reconociste que tenés que luchar. Pero oro para que esta enseñanza te provoque hambre por decir: hey, yo necesito comer de tu palabra. Como terminábamos cantando hoy a la tarde, yo necesito comer todo el cordero. O como se le pide a Juan, yo necesito comer todo el rollo. Aunque sea amargo en mi vientre y dulce en mi paladar. Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia de carácter, de esa iglesia antisísmica. Dios quiere darte una familia antisísmica, Dios quiere darte un matrimonio antisísmico, Dios quiere darte hijos sólidos, basando sus vidas en la roca, fundamentados en la roca, que vencen al sistema de este mundo, que vencen al temor, que vencen al engaño. La última dinámica, como te decía, es el engaño, porque muchos entendidos van a resplandecer, como dice Daniel. Pero hay muchos que no van a entender. Los impíos procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán. Pero hay muchos que no van a entender y van a ser engañados, y nosotros necesitamos comer de la verdad para poder ser una voz profética. Hoy estamos cerrando esta noche de tiempos proféticos con este llamado a convertirte en una voz profética, pero que no solamente que anuncia buenas emociones o buenos deseos, sino que anuncia una palabra que ha sido procesada, un plan que está establecido y una buena noticia, un evangelio del reino, un evangelio completo. Mateo 24:14, parafraseándolo va a decir: muchos van a comer tanto de mi verdad y van a ser tan entendidos en el evangelio del reino de los cielos que lo van a anunciar hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin de Satanás, el fin de la mentira, el fin del dolor, el fin del engaño, el fin de la enfermedad, el fin de la muerte, el fin del anticristo, el fin de la injusticia, el inicio del cumplimiento de esta buena noticia que nos trajo esta noche hasta acá. Yo quiero ser parte de esa iglesia antisísmica. Ponete de pie ahí en tu lugar. Dale la aplauso a Jesús. Aleluya. Oremos juntos. Estamos tarde ya, ¿no? No estamos tarde. Dice el pastor, no le importa nada al pastor. Me encanta esto, me encanta. Pero cerrá tus ojos. Gracias, Jesús, gracias. Señor, que cada palabra que siento que ha venido de tu corazón, Señor, y quede sellada en la vida de mis hermanos.
Papá, que los afecte, que los impulse a mirar hacia adentro y a pelear las batallas que vos nos anunciaste que debíamos pelear, Señor. Pero hoy te queremos decir que sí, que queremos ser parte de esa generación de los últimos tiempos que con un carácter sólido se mantiene de pie cuando todo es sacudido. No importa la edad que tengamos, nuestra respuesta es la misma. Y es sí, 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 sí. Hay una canción que cada vez que la canto es como un gran vale la pena de todas las decisiones que me tocaron tomar. Y habla de una boda. Y habla de que todo vale la pena, aún cualquier sacrificio, aún cualquier batalla que tengamos que librar. Porque llegará el día donde nos casaremos con el Cordero y vamos a ser uno con Él. Vamos a ser uno con Él. Y ya no habrá tristeza, ya no tendrás que lidiar contra esa soledad que a veces quiere venir a golpear a tu puerta. O esa debilidad que te atormenta o que te avergüenza. O esa ofensa que se formó una raíz de amargura en tu interior. Ese día, como decíamos, va a ser el inicio del resto de tu vida eterna.